Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Este es el espacio El Sermón Dominical. Les tengo buenas noticias. Hemos hecho una alianza estratégica entre lealabiblia.com y nuestro canal de YouTube. Estos sermones, predicaciones, enseñanzas estarán apareciendo en nuestros canales de YouTube y a la vez nuestros materiales, sermones, enseñanzas, folletos evangelísticos y muchos otros recursos estarán disponibles en lealabiblia.com. Voy a dejar abajo en la descripción de este video los links que los podrán llevar hasta nuestros sitios y nuestras redes sociales para que ustedes continúen dándonos seguimiento y así fortalecer su vida con las enseñanzas poderosas de la palabra de Dios difundida por Heraldo de la Verdad, Lea la Biblia y este servidor. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante. No debas a nadie nada. Y vamos a utilizar a un famoso personaje. Dice la Biblia que Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Dice Lucas capítulo 19 en el versículo 8. Vamos a hablar de la ley de la restitución, no deber nada a nadie. Por un tiempo viví en San José, Costa Rica, con mi esposa y mis 2 hijos. Vivíamos en una casa que rentábamos por $100 al mes. En una ocasión me llegó una factura de energía eléctrica que me dejó sorprendido, una deuda enorme de energía que nosotros no habíamos consumido. Por supuesto, era una equivocación. Debía haber un error en aquella facturación tan elevada. Al día siguiente de recibir la factura, acudí a la oficina del cobro de aquella compañía para pedir una explicación sobre el monto de la factura. La joven que atendía fue muy amable y pocos minutos después me aclaró la situación. Y es aquí donde hay una gran enseñanza que quiero compartir con todos ustedes. La cantidad excesiva en mi factura se debía a que el dueño de la casa que alquilábamos no había pagado la energía de su propio domicilio, así que la compañía, para cobrar su dinero, endosó la cuenta a la otra propiedad que el señor tenía registrada a su nombre, la cual era la casa en la que nosotros vivíamos. La deuda que no quería pagar se la adjudicaron a otra de sus propiedades para obligarlo a saldar la deuda. Amigos, este ejemplo nos muestra una ley de la vida y sobre todo una ley espiritual. Por favor, ponga mucha atención, vea hasta el final este video porque estas enseñanzas van a serle muy útil a lo largo de su vida con relación al dinero, a las deudas y al pago. Cuando debemos, tenemos que pagar, ya sea en términos económicos, sociales, afectivos, etc. Toda deuda se paga. Si tenemos facturas pendientes, difícilmente podremos gozar de una vida tranquila y próspera. Ni el tiempo ni el olvido pueden borrar las deudas que no han sido pagadas. Solamente el pago de las deudas puede eliminarlas. Zaqueo era un trabajador del gobierno romano. Su oficio era cobrar los impuestos. Para tener este trabajo tan lucrativo, debió comprar la concesión de recaudador del pequeño poblado de Jericó. Tenía otros hombres empleados bajo su jurisdicción asignada para ejercer tal labor. La Biblia dice que era jefe de los publicanos según Lucas 19:2. Por esta razón se granjeó el odio del pueblo. Nadie lo quería por recaudador de impuestos. Los cobradores de impuestos abusaban de los ciudadanos y los coaccionaban a pagar más de lo que debían. A esto se agrega que trabajaba para el enemigo, así que era visto nada más ni nada menos que como un traidor. Zaqueo seguramente tuvo que hacer algunos trucos para obtener tal puesto, lo que demuestra un poco lo chueco de su carácter. Y es que algunas personas están dispuestas casi a cualquier cosa para obtener un poco de dinero.
No por nada la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Cuando atamos todos los cabos, entendemos que una cosa lleva a la otra. Primero, el puesto de cobrador de impuestos solo se obtenía mediante generosas ofertas para obtener la concesión. Zaqueo tuvo que sobornar para obtener el puesto. Segundo, en arca abierta hasta el justo peca. Y como dice el otro refrán, sacristán que vende cera y no tiene colmenar, o se la saca de la oreja o se la roba del altar. Así que Zaqueo llegó a ser muy rico, producto de su desventurada carrera como extorsionista del pueblo. Había robado al pueblo con su injusto oficio y por eso nadie lo quería. Su disposición de devolver 4 veces más lo robado demuestra lo que estamos diciendo. Número 3. Zaqueo conocía la ley de Moisés y ya sabía lo que tenía que hacer: devolver lo robado en una proporción de 4 veces más. En la antigua legislación de Moisés existía una ley muy especial que procuraba hacer justicia a aquellos que habían sido despojados injustamente. Era la ley de la restitución. Vamos a leer un poco las Sagradas Escrituras en donde aparece este señalamiento en el libro de Números. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que en caso de que alguien, hombre o mujer, peque causándole un daño a otro, está traicionando al Señor y es culpable. El que hace eso deberá confesar la falta que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño que le causó más 1/5 parte de su valor. Si se da el caso de que la persona ofendida ha muerto y no tiene parientes para recibir el pago, entonces ese pago se entregará al Señor, dice Números capítulo 5, versículos 5 al 8. En este pasaje de Números aparecen por lo menos 6 cosas de importancia que debemos anotar. Número 1, que el daño que se causa a una persona por extorsionarla o robarle algo es una traición que se hace directamente al Señor. Número 2, que hay culpabilidad por el daño causado y por eso la responsabilidad es ineludible. Ni el tiempo, escúcheme bien por favor porque esto es importantísimo, ni el tiempo ni el olvido del hombre ofendido u ofensor pueden borrar la culpa hasta que no se haya restituido lo defraudado, hasta que no se haya devuelto lo robado o lo defraudado. Hasta ese momento no se puede borrar la culpa ni la ofensa. Amigo, no se engañe, nada puede borrar una deuda, solo pagarla. Por eso, si usted debe algo y ha pasado mucho tiempo, no crea que eso ya quedó enterrado, ya quedó olvidado. En las leyes espirituales, la deuda que no se paga sigue vigente por siempre. Número 3, según el pasaje de Números, confesar es necesario. Mientras no se dé la confesión, no existe verdadero arrepentimiento y tampoco perdón. Número 4, restituir por el daño es imprescindible. No basta con el arrepentimiento y la confesión, es necesario devolver lo robado, devolver lo defraudado. Número 5, el bien defraudado ha de ser devuelto con un interés del 20%. Escúcheme bien. Si usted tomó algo que no le correspondía, se arrepiente, confiesa y lo devuelve, no basta solamente con devolver lo que se ha quitado a la otra persona, sino que hay que devolverle con interés. El defraudado recibiría multiplicados sus bienes, pues dejó de aprovecharlos en tanto que otro los tenía. Por esta razón es que hay que devolver con intereses lo defraudado. Y número 6, en caso de no vivir la persona a la que se defraudó, ni tener parientes a quienes entregar lo defraudado, ha de darse al Señor la retribución, porque como decimos en el punto 1,
Cualquier defraudación a una persona es una ofensa directa al Señor. Esta cláusula del número 5.8 pone de manifiesto lo letal que es causar daño a otros por medio del robo o la deuda. Con excepción del punto 6, Zaqueo cumplió con todo. Mientras el pasaje de Números menciona la ley de la restitución en su sentido más general, tomando como base el fraude, en Éxodo, por ejemplo, capítulo 22, versículos 1 y 2, en Éxodo se legisla específicamente para el ladrón reconocido, que actúa con dolo en contra de los compatriotas. Si alguien roba un buey o una oveja y mata o vende el animal, deberá devolver al dueño 5 bueyes por el buey robado y 4 ovejas por la oveja robada. Si el animal robado todavía está vivo y en poder del ladrón, éste deberá devolver al dueño 2 animales. Todo ladrón deberá pagar el precio de lo que haya robado. Si no puede pagar, será vendido como esclavo para pagar lo robado. Mire qué ley más difícil y más complicada, porque la verdad es que robarle, defraudarle a alguien es un asunto que ofende la misma presencia de Dios y es algo que merece castigo, a menos que haya arrepentimiento y restitución. Según este pasaje que acabamos de leer, cuando el daño es irreversible, es decir, que se ha sacrificado al animal, la deuda se multiplica por 4 o 5 según el tipo de animal. Pero si el animal no estaba muerto, el daño no era tan grave, se debía restituir 2 veces lo robado, según lo dice también Éxodo 22:7. Para ampliar lo anterior, Pablo Hoff dice en su libro El Pentateuco, dice lo siguiente: pero no era suficiente reparar el mal hecho a su prójimo y a la sociedad. Se le demandaba ofrecer en sacrificio un carnero sin defecto como señal de pesar y de arrepentimiento. El ofrecer un animal de tanto valor simbolizaba el alto costo del pecado y reavivaba el sentido de la responsabilidad delante de Dios, dice Hoff. Amigos, ofrecer un sacrificio según Éxodo nos muestra una cosa trascendental. Dios está presente como testigo entre los hombres y se ofende gravemente cuando uno causa daño a otro. Esto nos debe despertar la conciencia que cuando dañamos al hermano, estamos causando un agravio al Señor directamente. Ahora bien, quiero enfatizar un punto muy importante. No basta el arrepentimiento. Cualquiera podría pensar que una vez dado el arrepentimiento, la cuenta queda saldada sin ningún agravio para quien cometió la falta. Pero toda injusticia ha de ser corregida por medio de la devolución. Dios no considera solo el arrepentimiento como justicia, porque el daño continúa existiendo mientras no sea eliminado por medio de la devolución de lo defraudado o robado. Devolver es la evidencia más grande del arrepentimiento. De hecho, es parte del arrepentimiento. Negarse a hacerlo es un arrepentimiento a medias. Este principio del Antiguo Testamento aún puede guiar nuestras vidas cristianas. Sería incorrecto para el creyente haber hecho un daño y no resarcir por el daño causado. Al no restituir, estaríamos dejando facturas sin pagar y esas facturas podrían estarnos mortificando a lo largo de nuestra vida. Un ejemplo sencillo sería, si usted cuando no era cristiano abusó de la confianza de alguien y tomó dinero que no le correspondía, ¿qué cree que pasó con ese asunto cuando se entregó al Señor? Esa factura aún está esperando ser pagada, no ha sido borrada. Solo por medio de la restitución podemos quedar libres de la deuda. Recientemente conversé por chat con un amigo de mi juventud. Le manifesté mi preocupación por muchos pendientes que dejó por acá en nuestro país. Sin embargo, me dijo que él se siente bien con Dios, que estaba seguro que el Señor ya lo había perdonado. Por supuesto, no dudo que sea un buen cristiano, pero esto no elimina la responsabilidad por las deudas sin pagar. Son miles de dólares en deudas las que dejó como estelas.
Muchas personas fueron defraudadas por él, incluyendo una esposa abandonada e hijos que crecieron sin su padre. Entienda esto, mi querido amigo. Entienda muy bien esto porque quiero apuntarlo de una forma enfática. Satanás quiere que pequemos, pero también desea que no nos demos cuenta que lo hacemos. Al enemigo le ha funcionado bien esta estrategia, hacernos ignorar los males que hemos cometido. Así, sin darnos cuenta, somos culpables, sufrimos por ello, pero no nos damos cuenta dónde está el mal. Al ignorar nuestras faltas, es imposible librarnos de las responsabilidades, puesto que la Biblia apunta diciendo lo siguiente: no se engañen, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6 en el versículo 7. Y nadie, aunque peque por ignorancia sin saber que es pecado lo que hace, se puede justificar delante de Dios. Dice Levíticos capítulo 5 en los versículos 17 y 18. Las terribles consecuencias de no restituir son muchísimas. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando el profeta Natán se presentó ante David para reprenderlo por el pecado que cometió con Betsabé, el profeta denunció ante el rey a un rico avariento que quitó a un pobre la única ovejita que tenía. Al oír la denuncia, esto fue lo que dijo David. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Y además, merece la muerte, dijo David en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 5 y 6, sin saber que esa sentencia la estaba dando contra él mismo. De hecho, David tuvo que sufrir su propia sentencia. El niño que David tuvo con Betsabé, producto del adulterio, murió, dice la Biblia. Su hijo Amnón, el que violó a su hermana Tamar, murió asesinado por Absalón. Absalón, el más bello de los hijos del rey David, murió ajusticiado por el general Joab en una guerra civil que el mismo muchacho había iniciado algún tiempo atrás. Y finalmente, Adonías, el hijo mayor de David, murió a manos de su hermano Salomón por un complot que Adonías protagonizó para apoderarse del trono. Allí tenemos 4 vidas que le fueron arrebatadas al rey David, producto de la sentencia que él mismo había proferido contra sí. La sentencia que David pronunció contra sí mismo en cumplimiento de la restitución fue cumplida al pie de la letra. Amigo, le vuelvo a repetir, toda deuda se paga. Y si nosotros no la pagamos en efectivo, o por lo menos como debemos pagarla, la vida se encargará de cobrarnos. De todo esto, una cosa le debe quedar clara a usted: toda deuda se paga. Y si usted no lo hace materialmente, es muy seguro que la vida se la cobrará. Es una opinión personal la que le diré a continuación, pero analícela por favor. Cuando alguien no asume la responsabilidad de sus deudas y las deja para que el tiempo las borre, la vida se encarga de cobrarle, ya sea con pobreza, endeudamiento, con aflicciones e insatisfacción. Simplemente no encontrará sosiego. Mediante la observación he podido comprobar estas palabras. Sé de muchos casos aplicables y los ejemplos bíblicos que hemos mencionado pueden ayudarnos a inferir que es así. Es necesario restituir para evitar las consecuencias. Quiero hablarle entonces de algunos beneficios que recibe la persona que se arrepiente y devuelve lo defraudado. Esta ley restaura al hechor de manera legal y psicológica, pues sabe que ha pagado su deuda tanto a la sociedad como a la víctima. La restauración de la paz entre el que defraudó y la víctima es cumplida por el pago por parte del deudor a la víctima. Una vez que se ha hecho este pago, la víctima no tiene ningún derecho legal adicional en contra del que le debía. El asunto está legalmente arreglado. Y por eso, la culpa ha sido removida de la conciencia del deudor. Ahora le pregunto algunas cosas importantes para su consideración.
¿Ha tenido que arreglar algún asunto pendiente con alguien? ¿Cómo se ha sentido después de hacerlo? Cuando tomamos la iniciativa para restaurar una relación rota, cuando damos el primer paso para solucionar un conflicto que ha estado presente por mucho tiempo, cuando salimos de una deuda, se puede experimentar un sentimiento de tranquilidad, de paz en lo profundo del corazón. El Señor legisló de esta forma, posiblemente pensando más en el ofensor que en la víctima. Ahora quiero hablarle de la restitución más sublime. En Romanos capítulo 13, versículo 8, Pablo ordena lo siguiente, y anote por favor, repase estos versículos y esta idea que le quede grabada en su corazón. Dice Romanos capítulo 13, versículo 8, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Amigo, la segunda oración en esta idea nos enseña que las deudas no solo son referidas a los compromisos económicos, sino a los aspectos de la vida social y emocional de las personas. Dice, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Esos no son términos económicos, son términos afectivos y son términos emocionales y sociales. El cristiano ha de estar solvente en todos los aspectos de su vida. Si ha robado amor y tiempo de calidad a su familia, no tarde en restituir. Si ha dejado de honrar a sus padres, apresúrese a hacerlo. La vida le puede cobrar con sus hijos irrespetuosos. Si les ha quitado a sus seres queridos el derecho de ser felices, nunca es tarde para dar una cuota inmensa de felicidad. Usted ha herido a su cónyuge. Sus palabras partieron su corazón. Simplemente le pidió perdón, pero no hizo nada concreto para remediar el daño. Usted, mi querido amigo, creyó que con unas simples palabras de arrepentimiento bastaba para ya quedar tranquilos y solventes. Pero si sus palabras hirieron, que sus mismas palabras sanen. Diga cosas que sanen, elogios que levanten el ánimo y la seguridad de quien le ama. Si ha robado el tiempo a su relación, invierta un poco más en el matrimonio, salidas, conversaciones, actividades que puedan realizarse juntos. ¿Ha sido un mal vecino? Tiene que dar a las personas de su vecindario la luz del evangelio. ¿No debería el trabajador que se ha robado el tiempo en la empresa, y lo reconoce por supuesto, salir una hora más tarde para reponer todo lo que ha robado? ¿Habló mal de una persona? Hable bien 4 veces más, pues ofendió al Señor. Él fue testigo de lo que usted dijo. Le ha quitado el tiempo a su familia, esposa e hijos por divertirse con sus amigos. Entréguele a su familia lo que le ha robado. Hace varios años, mientras trabajaba en mi casa, apareció un joven conocido. Me saludó y pidió conversar conmigo. Me extrañó mucho su visita, pues teníamos mucho de no vernos, y en el último encuentro tuvimos una pequeña discusión. Todavía recuerdo sus palabras como si las acabo de oír. Bruno, vengo a pedirte perdón. La última vez que nos vimos actué mal. Tú estabas en tu reunión y yo fui imprudente con lo que te dije. Vengo a pedirte disculpas por mi imprudencia. En ese momento yo quedé sorprendido por la humildad de aquel muchacho. Francamente que ya no recordaba el episodio al que hacía referencia y tampoco me sentía ofendido por eso. Sin embargo, él sintió la necesidad de disculparse. Ahora yo le pregunto, ¿y usted no siente la necesidad de disculparse? ¿No siente la inquietud de ir y pedir perdón a aquellos a los cuales ha ofendido? ¿Cuándo doblegará su orgullo? ¿Cuándo pedirá perdón al hijo que ofendió ignorándolo y privándolo de su cariño? ¿Cuándo visitará a sus padres para disculparse con ellos por haber sido el hijo que ellos no esperaban que usted fuera? Lo peor es que usted sabe que es culpable y aún así no procede, no actúa, no se arrepiente, no restituye. ¿Hasta cuándo resentirá al Espíritu Santo con su conducta? Devuelva lo que no le pertenece. Hágalo mientras hay tiempo, porque ¿qué es más fácil? ¿Cumplir voluntariamente con la ley de la restitución o que se cumpla obligatoriamente? Es más fácil cumplirla voluntariamente porque los costos son menores. Dios, mi querido amigo, nos da un gran ejemplo.
Cabe la posibilidad de que nosotros tengamos que recibir compensación por algún fraude que nos causaron. Dios es nuestro gran compensador. Eso fue lo que hizo con Job después de haberle quitado todo lo que tenía. Dice la Biblia, Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas, dice la palabra de Dios en Job capítulo 42 versículos 12 y 13. Cuando tenía la mitad, dice la Biblia que Job ya era rico. Después que Dios le restituyó, ya nadie podía alcanzar a Job. Dios, mi querido amigo, puede darnos una vida diferente, plena, sin incertidumbre ni necesidades. Pero pueden haber muchas facturas en nuestra cuenta que Satanás se ha encargado de que olvidemos. No ignoremos lo que hemos hecho y tampoco olvidemos nuestro deber. Restituyamos cuanto sea posible. Y una vez hecho todo el esfuerzo que podamos de nuestra parte, oremos a Dios dándole gracias por darnos la oportunidad de saldar nuestras deudas, pidiendo que ya no tome más en cuenta nuestras faltas, que nos vea a través del sacrificio de Cristo y además pidamos a otras personas que oren por nuestra restitución total, como lo hizo Job por sus amigos. Querido amigo, le invito a tener la actitud de Zaqueo, quien por la presencia de Jesús en su hogar se dio cuenta de sus faltas e inmediatamente reparó los daños cometidos. No deje que la vida le cobre lo que usted debe. No deba a nadie nada. Y recuerde lo que la Escritura dice. Si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá.